¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con Fran Carrillo y Jaime González. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas, buenas a todos. Bueno, continúa Celtiberia Show, tenemos el gobierno a la gresca, se supone, ahora me diréis si es muy a la gresca, poco a la gresca, un poquito de paripé, el timo del SMI y otros timos económicos de este gobierno, el PP que sube el tono, pero al final yo no sé si es la sensación, y luego os lo voy a preguntar más concretamente, si Sánchez ha llegado hoy, en mitad de todo este lío, da igual, él ha llegado, ha contestado a Feijóo por su cuenta y luego se ha ido a su casa tan tranquilo. Bueno, vamos por partes. El gobierno a la gresca. Ayer vivimos una situación que, independientemente de que esto sea mucho o poco gresca o mono paripé en Consejo de Ministros, pues realmente sorprendente. Ahí las ven a las 3, bueno, mejor dicho, a las 4, la vicepresidenta Axen, la vicepresidenta Díaz, la ministra Pilar Alegría y el ministro Bustinduy, el comunista de Ryanair. Y entonces se vivió esta situación en la que Yolanda Díaz decía no se había enterado de nada, que se había visto antes del Consejo de Ministros con María Jesús Montero. Montero le había dicho que iba a tributar en el IRPF el nuevo SMI y, atención, Pilar Alegría le dice por debajo, pero se le escucha, eso que estás diciendo, eso no es así. O sea, le acusa de mentir a la vicepresidenta del gobierno. Escuchen. Nosotros, en una comisión interministerial que tuvimos antes, también estaba el ministro Bustinduy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Eso no es así. O sea, es muy lamentable ya todo lo que vivimos, Jaime, ¿no? En la sala del Consejo de Ministros. El uso del Consejo de Ministros, de la sala del Consejo de Ministros para atacar a la oposición, para citar a jueces y atacarles. Y ya esto, ¿no? Entre ellas hay peleadas. Todo esto es muy surrealista, pero fíjate, yo en esto tengo mi particular opinión, no sé si estaréis de acuerdo. De la misma manera que los israelíes son maestros generando lluvia artificial, o lo bordan, este gobierno es especialista en crear tormentas artificiales. Y a mí esto me parece que es la típica tormenta en un vaso de agua que ha conseguido quitar el foco de lo que a mí verdaderamente me parece lo sustancial. Ahora estamos si merece la pena o no merece la pena, si es justo o si no justo, si es solidario o no es solidario, que la gente que cobra el salario mínimo tribute por IRPF. Y todos estamos ahí enfrascados en esta polémica que está marcando el devenir de las últimas horas. Pero se nos está yendo la pieza de fondo, y la pieza de fondo es que el salario mínimo ha subido en los últimos 7 años, 6 años de gobierno socialista un 61%, que el salario mínimo lo pagan exclusivamente las pymes, es decir, tiendas, comercios, talleres, y que verdaderamente esto, desde el punto de vista económico, lo único que hace es estrangular al pequeño empresariado español. De eso ya no hablamos. Ahora estamos en que si tienen que tributar o no tienen que tributar los que cobran el salario mínimo. Por cierto. Ahora iremos a esa parte económica, sí, perdona, Jaime. No, por cierto, me parece que hay un aspecto fundamental. Vamos a aceptar, por aquello de subirnos a lomos de los mensajes más políticamente correctos, que no deberían tributar. Muy bien. Y yo planteo la siguiente hipótesis. Y el señor que no cobra el salario mínimo, pero cobra 100 euros más por encima del salario mínimo, si a los del salario mínimo no le aplicas la retención del IRPF, se da la curiosa paradoja de que el que cobra 100 euros más recibe en nómina menos de que el que cobra 100 euros menos. Fantástico, es fantástico. Es fantástico. Ahora iremos a toda esa parte económica para saber exactamente, porque claro, esto es un problema, claro, y veremos. Pero vamos a quedarnos en la parte política. Esto política. te pregunto. Pero vamos a ver, ¿alguien puede pensar, Vicente, que efectivamente la vicepresidenta del gobierno de España no estaba al tanto de que al final este salario mínimo llevaba incluida la retención consiguiente de IRPF? ¿Alguien puede dar crédito a esa teoría? Si fuera así, lo primero que tendría que hacer la señora Yolanda Díaz es, por decencia, presentar su dimisión, porque no se entera. Pero como eso es inverosímil, y yo estoy convencido de que lo sabía, lo que ha hecho es marcar su propio territorio. Al Partido Socialista tampoco le ha importado demasiado que esta señora marque territorio porque está necesitada de un empujoncito,
Oye, un empujoncito que le vendría muy bien también al Partido Socialista, Ahí estamos. porque con los 7 escaños que le dan las encuestas más optimistas, Pedro Sánchez también sale trasquilado. Por tanto, a mí me parece que esto es un show que se han montado a 2 bandas, que le viene muy bien a Yolanda Díaz y que a Pedro Sánchez también le viene bien que le venga bien a Yolanda Díaz. Claro. Eso es lo que creo. Porque, claro, fijaos, esta mañana, y ahora te pregunto a ti, Fran, si también estás de acuerdo con esto o qué. Porque esta mañana, bueno, pues se ha producido esto, ¿no? Y entonces llega Yolanda Díaz al Congreso, primero lo contesta, luego entre medio Pachi López y algunos ministros defienden que se tribute, que tribute el SMI, y al final sale Yolanda Díaz y suelta su mensaje. Esto es lo que pasaba esta mañana en el Congreso. Vicepresidenta, buenos días. ¿Ha hablado con la ministra Montero después del choque que vivimos ayer? No he podido. Dicen que usted lo defendió en el pasado. Pues los choques nunca son agradables, ¿no? Pero de todas formas debiéramos entender que en este país todos los salarios tributan, todas las rentas tributan, y cuando un salario mínimo pasa del mínimo exento, bueno, pues se puede hablar, pero tributará como todo lo que tributa en este país. Tampoco le debiéramos dar muchas vueltas. Afortunadamente, este gobierno ha subido el salario mínimo el 61% desde que ha llegado y ha conseguido pasar ese umbral de la tributación mínima, ¿no? ¿Cree que Yolanda Díaz hace populismo fiscal? Le conmino a que repase usted la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta. Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo ¿Qué va a interprofesional. pasar si Hacienda no Bueno, el caso hay que decir además que lógicamente lo que se aprobó en el Consejo de Ministros es prácticamente copiado de un documento de una llamada Comisión de Expertos de Análisis del SMI, que estaba radicada en el Ministerio de Trabajo y que efectivamente recogía que iba a tributar. ¿Cuál era el problema que tenía Montero? Que si elevaba el límite para el SMI, se elevaba el límite para miles y miles de pensionistas y se dejaba de recaudar unos 1.000 millones de euros. Quiero decir, la bromita del SMI le iba a costar a Montero unos 1.000 millones de euros. Pero luego iremos a la parte económica. Fran, están cabreados entre ellos, pero es un paripé y les viene bien cada uno porque esta no sabe por dónde sacar la cabeza, la Yolanda Díaz esta o qué. Bueno, no se puede desligar la parte económica de la parte política, porque primero, el que Yolanda Díaz se haya enterado o no de esa medida de Hacienda, teniendo en cuenta que cuando hace poco, como ministra de Trabajo, le preguntaron por el número de empleados totales que había y de trabajadores fijos discontinuos, es decir, los trabajadores temporales de toda la vida, y incluso trabajadores interinos en ciertos puestos, no supo contestar. Es decir, siendo la titular de la cartera de trabajo, no sabía cuánto empleo había en España. Con lo cual puedo entender perfectamente, porque estamos hablando de una ministra absolutamente incapaz para tener una cartera de esa magnitud, una auténtica iletrada y analfabeta funcional, que explica muy bien el grado de decadencia que tenemos en España cuando llega ese tipo de personas a esos puestos de responsabilidad. Pues no me extraña que desconozca todo lo que está pasando, porque no tiene nociones ni de política, ni de Estado, ni de economía, ni de legislación laboral, ni de legislación civil, absolutamente de nada. Pero es que esto al final no deja de ser una medida más saqueadora, recaudadora por parte del gobierno, que es absolutamente insaciable. De igual forma que hizo la trampa con los pensionistas, que es vamos a subir a los pensionistas porque tienen derecho, bla, 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 lo que había detrás de eso era que la mayoría de los pensionistas subían de tramo de IRPF y, por tanto, al subirle la pensión, el Estado recaudaba más. Porque ha habido muchos casos que ha habido pensionistas que les han subido 80 euros al mes la pensión o 70 euros al mes, pero el Estado se ha quedado 40. ¿Por qué? Porque han pasado de tramo. Es decir, hay una medida recaudatoria. Con esto es igual. Han subido el salario mínimo, pero no lo han equiparado al tema de la inflación. Es decir, hace unos años, como no había la inflación que hay ahora, ni había ese alza de precios que hay ahora, ni el gobierno, que ahora no ha deflactado el IVA, en su momento lo pudo hacer, pues anteriormente 800 euros te rentaban más económicamente al mes que ahora 1.200. Y si no, se lo puedes preguntar a cualquiera que está viendo cada día cuánto le cuesta comprar los alimentos o pagar las facturas, etcétera, etcétera.
pero lo hacen como medida populista. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una bolsa de votantes que les da igual lo que haya detrás, lo que haya de verdad o mentira y si eso les afecta o no. Ellos solamente escuchan, me han subido el salario mínimo, han subido que yo cobre más y este es el gobierno bueno, el gobierno decente, el gobierno del progreso. Lo que pasa es que en esta ocasión es verdad que eso tiene un gran riesgo, porque al final, cuando llegue, luego viene Hacienda y les va a pegar el palo. Quiero decir, al final es verdad que en la subida real para los que van a pasar por el IRPF es 25 euros. Bueno, si algo le suben y se quedan probablemente, es verdad, con ese mensaje. Yo lo que os pregunto de riesgo nada, ¿eh? De riesgo nada, Vicente. Yo he hablado con muchísimos votantes de a pie de calle y ciertos responsables y además lo hemos podido, digamos, todavía no estudiar, pero sí hacer ciertos sondeos a vuela pluma y la mayoría dice, bueno, sí, me quita Hacienda 40 euros de los 65 que me han subido, pero al menos este gobierno me sube. Me sube 25, me cuesta el coste de la vida 80, gracias a las políticas de este gobierno, pero me sube. Ellos se quedan con eso. Entonces, al final, el mantra que existía de no hay nada más tonto que un obrero de derecha. Pero al final hay que decir aquello de no hay nada más tonto que un obrero de izquierda. Fíjate, yo quiero volver otra vez a mi discurso inicial. Yo creo que esto es como el proverbio del sabio y la luna. Cuando el sabio mira la luna, el tonto se queda mirando al dedo. Pues algo parecido. Nos estamos quedando, me parece, que en la hojarasca. Estamos en la hojarasca. Estamos entrando en el debate, en el terreno de juego que nos quiere marcar el gobierno. Vamos a ver, hay que decir las cosas como son. Quienes cobran el salario mínimo, 2.100.000 personas, son gente, y lo digo con todos los respetos, que tiene una cualificación, la cualificación laboral más baja. Son normalmente empleados de pequeñas empresas, a la sazón, ultramarinos, una ferretería, el mancebo de una peluquería, la gente, insisto, menos cualificada. Esta gente va a cobrar casi 1.200 euros al mes, que por 14 pagas se va a casi a los 1.400, 1.500. A ellos efectivamente le viene muy bien esa subida de 50 euros. Pero el dueño del pequeño taller, el dueño de la pequeña droguería, el dueño de la pequeña tienda de pinturas, sí, el coste vale no va a pagar los 50 euros, va a pagar los 50 euros y los costes adicionales derivados de el aumento en la misma proporción de las cotizaciones sociales. Y probablemente va a dejar de contratar. De tal manera que un señor que tenga una tienda de taller, un autónomo, un pequeño taller y que tenga contratado a alguien con el salario mínimo, lo que va a aportar él mensualmente, lo que le cuesta ese trabajador, son entre una cosa y otra del orden de los 1.800, 1.850 euros al mes. Ese dinero que tiene que poner de más, una parte para el trabajador, otra parte para Hacienda, eso se lo quita directamente de su ganancia y no es una ganancia propia de alguien que lleve carísimas corbatas y lleve pasadores y alfileres en las corbatas, insisto, no es un señor que vista de Hermès. Son gente que está ganando 1.300, 1.400 euros, que habrá y que esa cantidad hay que quitársela directamente de sus 1.400, 1.500, a lo sumo 2.000 euros que ganan al mes. Tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar de otra cosa y tenemos que decir las cosas aunque sea muy impopular, porque la gente lo termina por entender. No es normal que en este país el salario mínimo esté en 1.400, 1.500 euros al mes y chavales que salen de las universidades con 3 carreras, 14 idiomas, habiendo hecho 17 másteres, estén ganando 1.400 euros. El problema no lo tenemos en el salario mínimo. El problema en España está en el salario medio. Y eso es lo que es una vergüenza. Claro. Pero de eso nadie habla. Eso es lo que iba... Claro, sí, no, eso por ejemplo, el otro día, aquí hemos hablado varias veces, y el otro día, por ejemplo, nosotros planteábamos, y lo hablaba con José Luis Fernández Santillana, que es el director del Gabinete de Estudios, no solo Uso, que es un sindicato que se maneja más independientemente, sino hay gabinetes de estudios, entidades financieras que ya apuntan. ¿Cuál es el asunto? El asunto es lo que está apuntando Jaime, que cada vez somos más pobres. Es decir, el salario normal más repetido en España está entre los 1.350
1.450. Que nos Lo que están nos están minimizando haciendo, a todos. efectivamente, Minimizando. lo que nos está llevando es para abajo, lo que están haciendo, y la previsión de algunos gabinetes de estudio ya es, y no solo el de uso, que en un par de años o 3, y si está, como van bajando esos salarios, van bajando, lo que hagan es el salario más común en España sea el salario mínimo interprofesional. Eso es de un país pobre. Si a eso le unes, además, que efectivamente el coste se lo llevan los empresarios, que dejarán de contratar, que eso, como apuntas Jaime, ¿no? Tenemos la temporalidad disparada. Los contratos indefinidos no son lo que eran, son contratos precarios, son contratos temporales y no tienen nada que ver con lo que eran los contratos indefinidos. La temporalidad del empleo está disparada. El 30% del empleo público, que es el que tira del empleo, pues es temporal. Tenemos a 1,5 millones entre inactivos y otros que no cuentan para el gobierno, que nos sitúan en 4 millones de parados. Quiero decir que la realidad económica es otra y lo que están haciendo es empobrecernos, Claro. es situar el salario mínimo en donde están los salarios más normales, pero con un mensaje político que es que, bueno, pues fíjate, que bien, nos suben el salario mínimo. Es toda una gran mentira, Fran. Nos hemos metido ya en el terreno económico. Ha quedado claro ya que esto parece más bien un paripé, pero en el terreno económico hay que entrar y contar estas cosas a la gente, ¿no? Bueno, la gente que sepa que esto es la política ideológica y económica del socialismo, es empobrecer constantemente más a las clases medias para hacerlas cada vez más dependientes del Estado, paralelamente crear una red clientelar donde el Estado es el que mantiene, sostiene y, ejercita el papel de protector de esa ciudadanía cada vez más dependiente porque necesita comer, necesita vivir. Y al ir empobreciendo esa clase media que acaba dependiendo más no de su trabajo sino del Estado, ejerce esa red clientelar porque necesita vivir y, por tanto, para vivir necesita seguir votando al que está gobernando, que es el que le promete seguir manteniéndole. Entonces, en ese bucle de necesidades viciosas que crea el socialismo sigue en el poder, cada vez hay más pobres que dependen del Estado, es decir, de los socialistas que están en el poder, que son cada vez más ricos. Los grandes ricos no pierden ningún tipo de patrimonio ni de capital, porque para ellos no hay crisis, sobre todo si viven de los contratos del Estado. ¿Y qué es lo que sufre en el conjunto de la nación? La clase media emprendedora, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y los que sostienen económicamente a un país. Y eso no es solamente algo que está pasando en España como algo circunstancial. Eso lo estamos viendo en América Latina, lo hemos visto en el siglo XX a lo largo de la historia y seguirá pasando. Porque la gente sigue creyendo que el socialismo es un bien, moral de la humanidad, y lo que hace es esto. Esta gente, estos golfos, estos ladrones que tienen a medio gobierno imputado y a media familia del presidente imputado, cada vez tienen más patrimonio que están sacando fuera de España, por cierto, y lo están sacando, y eso se verá dentro de unos años. Y aquí en OK Diario han salido muchas informaciones, por ejemplo, del patrimonio del expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que es un señor que estuvo 40 años en política con un sueldo público y resulta que se está comprando mansiones cada 2 días, ¿no? Pues a saber con qué dinero, porque del dinero público solamente no te da para comprar tantas mansiones. Pues cuando dentro de 10 o 15 años veamos las mansiones que tiene Zapatero, que ahora ya lo estamos viendo, o Sánchez y Begoña, pues preguntaremos de dónde han sacado todo ese dinero, o algunos miembros del gobierno. Pues lo están sacando poquito a poco del dinero que contribuimos todos, del saqueo. Pero cada vez hay una red de pobres que, sabiendo que son pobres, necesitan que el Estado les mantenga. Entonces juegan con el miedo, que es el segundo factor. Vaya a ser que venga otro y me quite la ayuda, porque tenga una política diferente, me quita la ayuda que estoy recibiendo, aunque no me guste este gobierno, lo voy a seguir votando por si acaso como mal menor. Y en esa maldad es como juega el Partido Socialista o el socialismo. Y eso es lo que es España ahora. Simplemente nos van empobreciendo cada vez más, además, porque fijaos además que en esos datos, cuando uno entra en la letra pequeña, y hay gabinetes de estudio que lo hacen, por ejemplo, del paro, pues uno se va dando cuenta como, por ejemplo, crece mucho más el empleo entre extranjeros que entre españoles. Eso significa que son empleos de baja cualificación, de pocos salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que no se crea empleo. Quiero decir, de alguna forma es lo comido por lo servido, se ven las cifras de cada mes. Es decir, entran 600.000, salen 600.000, con contratos basura que les llaman indefinidos, pero que son basura, Fran. Y ahora con esto del SMI lo que nos hacen es eso, ¿no? Al final, el más común será el SMI. Y todos felices. Pues claro, pero porque el gobierno ostenta algo, una potestad que a mí me parece que es un disparate en el siglo XXI, que viene determinada por su facultad para fijar un salario mínimo. Oiga,
es que a mí me parece que eso es surrealista. De la misma manera que el gobierno puede fijar, es el único que puede fijar un salario mínimo y el resto de los salarios, los que ya no son mínimos, no los puede fijar el gobierno, la situación siguiente será que por la vía de ir incrementando de forma paulatina el salario mínimo un 4, un 5, un 6% todos los años, como los empresarios a eso sí que tienen que atender a ese requerimiento, están obligados a subir el salario mínimo, ¿cómo se defienden? Pues se defienden de una manera muy sencilla, pues no subiendo los salarios de los que no tienen el salario mínimo. Y llegará un momento en el que el salario mínimo será el salario mínimo de todos. Y esa es la trampa. Sí, sí. Y está muy bien que... Eso, está muy hay bien. estudios Claro. ya que lo están, estudios de entidades financieras y de sindicatos como USO, que Claro, dicen que claro. vamos camino a eso, a que Pero dentro a mí- de nada el salario más común sea el salario mínimo. Cuidado. Pero a mí lo que me irrita, que la ñagaza, la trampa, la estratagema, el plan, la estrategia diseñada por el gobierno es de párvulos, es muy fácil de desmontar. Y hoy, sin embargo, observo cómo el partido principal de la oposición, el PP, se ha subido al carro y lo que pide también es que no tributen por IRPF los del salario mínimo. El Partido Popular debería estar en otras cosas, debería estar defendiendo lo que estamos defendiendo nosotros, no porque tengan que seguirnos a pies juntillas, sino porque es el ABC de la economía. Es decir, es que lo que no puedes es crucificar al 90% o al 95% del empresariado español, que está hasta el cuello, y luego resulte que el principal partido de la oposición esté hoy perdido en las disquisiciones sobre lo injusto que supone que quien cobra el salario mínimo no tribute por el IRPF. Bueno. ¿Sabéis lo que os digo? Que a mí me parece, y me voy a apartar del criterio común, a mí me parece que quien que cobra el salario mínimo, si llega al umbral fijado por ley, que es general para todos los contribuyentes, si alcanza el umbral mínimo que te marca el principio de tener que cotizar, pues tendrán de tener que pagar IRPF, pues tendrán que pagar impuestos. Pero ¿por qué no van a pagar? Por cierto, una viuda o un pensionista con esa misma cantidad tributa. ¿Por qué no van a tributar ellos? Que alguien me lo explique. Porque verdaderamente hay debates que me indignan, porque entramos siempre de manera sistemática en la trampa que nos tiende la izquierda. Ya estamos enredados. Hoy ese es el debate del día. Hoy ese es el debate. Claro, y mientras tanto ni David Sánchez, ni Begoña Gómez, ni el fiscal general. Son unas horitas de asueto. No, pero fijaros, porque al final también la gente se cansa de David Sánchez y Begoña Gómez, porque de eso no come la gente al final, de lo que le pasa a Begoña Gómez. Pero de esto sí. Es un debate arriesgado para la este debate David económico, y Begoña. es muy arriesgado para la izquierda, ¿eh? Es muy arriesgado. Pero lo que me refiero. Porque tarde o temprano, es verdad que no es la situación de Zapatero y lo hemos hablado muchas veces, pero tarde o temprano, si esto sigue así, a Sánchez le va a explotar la situación económica. A Zapatero fue evidente y le pasó a mitad de la legislatura. Pero es un debate, mientras tanto sigue en el poder, sí, perdona. Cuando le explote la situación económica le pasará como a Zapatero. Ya no estará aquí y seguramente estará disfrutando de su patrimonio fuera de España, como han hecho casi todos los líderes socialistas y hacen todos los líderes socialistas en la historia. Pero en segundo lugar, yo es que creo que el Partido Popular o la dirección del Partido Popular o parte del Partido Popular no hace oposición a esto, que lo tendría muy fácil y sería fácil desmontar esta política del salario mínimo, que ya veríamos incluso si es constitucional, porque cree en ella, porque el Partido Popular es socialdemócrata o parte de la dirección del Partido Popular es socialdemócrata. Entonces cree en este tipo de medidas. Es que cuando tú tienes un partido liberal enfrente que está de acuerdo en reducir el Estado, en reducir el gasto público, en reducir el despilfarro, en reducir los chiringuitos ideológicos y observatorios, en reducir la mamandurria política, en reducir la parte grasienta del Estado, pues seguramente una política como esta te pones frontalmente a ella y discursivamente y retóricamente hoy en el Congreso y en todos los medios de comunicación estás dando la batalla. Pero cuando tienes unas convicciones profundamente liberales, pero cuando tienes unas convicciones socialdemócratas, no puedes entrar frontalmente a esto del salario mínimo porque crees en eso. Y eso es lo que le pasa hoy al principal partido de la oposición, que tiene parte de su dirección con convicciones socialdemócratas, con el socialismo templado al que quieren captar. Y eso es lo que le está pasando. Contrario a sus votantes y contrario a lo que quiere la España
alternativa a Sánchez, Bueno, por cierto. yo no creo que el Partido Popular esté lleno de infiltrados socialdemócratas. Yo creo que No, de está infiltrado no, hablo de convicciones, ¿eh? que está en un momento que está en mitad de una nebulosa cada vez más espesa. Yo creo que un partido que ideológicamente representa lo que representa tiene que estar con el 90, con el 95% de los propietarios de los pequeños comercios españoles y apartarte de esa gente por estrategias políticas, Claro. al final te deja en una situación en la que al final terminas por perder pie. Es decir, y Dios Es me que es su libre, votante medio, ¿no? y Dios me libre, que yo no me es- estoy metiendo con los personas que cobran el salario mínimo. Yo simplemente estoy apuntando una realidad. Quien cobra el salario mínimo son aquellas personas que tienen una cualificación laboral más baja. Y lo que no puede ocurrir en ningún país, porque es síntoma de decadencia, es que entre el menos cualificado y inmensos sectores de la juventud española, amplísimamente cualificados, más cualificados que nunca, haya una diferencia mensual de 60 euros al mes. Porque eso Claro, es el síntoma de que este país se ha ido literalmente a freír Pues es puro puñetas. Y lo diré, socialismo. y lo eso diré estamos de donde haya acuerdo. que decirlo. Jaime, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero yo insisto, y cuando digo estamos de acuerdo, es que estamos de acuerdo, porque la oposición lo tiene fácil. Si tú subes el salario mínimo, pero no combates la inflación, no deflactas el IVA, como dijo el gobierno, el que hoy le sube el salario mínimo no le sirve de nada, porque le cuesta más llegar a fin de mes que hace 4 años, cuando estaba 400 euros menos el salario mínimo. Es que esto es lo que hay que decir, que da igual las veces que suban el salario mínimo. Si la inflación sigue siendo la que es, porque el gobierno no se atreve a bajarla, si no deflactas el IVA, si no subes el salario medio, si no haces una política para que los empresarios puedan contratar con incentivos, todo esto no dejan de ser ayudas estatales, pagas, subvenciones y red clientelar futura. Y esto es lo que hay que decir. Entonces, claro, pero eso es lo que llevo diciendo desde el principio. Pues por eso, no, y lo que estoy diciendo yo, por eso cuando pone aquí el faldón, ¿dónde va el PP? Yo insisto, el PP va en dirección socialdemócrata, porque cree que puede captar a no sé cuántos socialistas templados hartos de Sánchez. Y si hace una política frontal a esta medida, pues pueden asustarse esos votantes del socialismo templado que nunca van a votar al Partido Popular. Entonces, sobre todo porque al final el tejido empresarial español, es un tejido de pymes, quiero decir, el 98% son pequeñas y medianas empresas. El 95% de ese 98% tienen como mucho 10 trabajadores y eso es un votante que es un votante del PP, básicamente, si lo cuidas. 10 y 1 Ahora, si y lo 2, impuestos, lo arruinas, claro. Vicente y 2. Bueno, y de 1 y 2, Conozco cantidad. Son la mayoría, que son la mayoría, que, por cierto. Mira, se está dando la terrible paradoja y os invito a que vayáis por las calles de Madrid y habléis con la gente. Se está dando la terrible paradoja de que al final, si al empresario, al pequeño empresario, cuando digo empresario me gustaría más decir que es un trabajador, porque tienen la dualidad, son los dueños de la empresa, pero son los primeros porque tienen que levantar la cancela a las 7 de la mañana, claro, con el mono puesto. Bueno, pues esa gente, ahora mismo, por el salario mínimo de un trabajador, paga 1.800 euros al mes entre sueldo del empleado y cotizaciones sociales. 1.800 euros al mes. Conozco a muchos, a más de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, que ellos no se llevan 1.800 euros al mes. Y que cada subida de salario mínimo tienen que retrotraérsela directamente ellos de su sueldo al fin de mes. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en este país. Porque a ver si no vamos a pensar que el salario mínimo lo cobra la gente que está trabajando en las grandes multinacionales. No, señores, esos no cobran el salario mínimo. Es que en el relato han incluido la idea, de que el empresario son gente rica y todas estas cosas. Claro, yo os pregunto, porque aquí se planteó, alguien lo planteó y dijeron, bueno, la gente está loca. Oye, ¿por qué no se cambia el sistema? Quiero decir, esto que planteó alguien, que yo creo que incluso fue, no sé si el secretario general de la COE o el propio Garamendi, un día así, pero a ver, en la nómina vamos a poner exactamente el completo, ¿vale? Y en vez de que el empresario haga de recaudador del Estado, con las cotizaciones, la seguridad social, el no sé qué y el no sé cuántos, que el trabajador reciba completamente su nómina y a continuación que venga el Estado y le diga, pues mire, y ahora para la administración central esto, fuera, para la autonomía esto, fuera, para tal, esto, fuera.
pero que no haga el empresario de recaudador, que además es el malo de la película. ¿Vosotros estaréis de acuerdo con esto? Os pregunto. No, claro, sí. Pero esto no es ahora, ¿eh? Esto ya en su momento, ya en la época del gobierno de Aznar, ya se hablaba de hacer esto. El problema es que como hay un miedo a la izquierda sociológica y mediática de la campaña que pueden hacer si eso pasa, porque hay muchos que viven del Estado. Es decir, cuando se hace una reforma como, por ejemplo, que es la que necesita España, la política de motosierra, como la que ha hecho Milei en Argentina, ¿quiénes se van a levantar contra esto? ¿Quiénes se van a levantar contra los recortes del gasto público ineficiente? Los que viven del gasto público, obviamente. ¿Por qué? Porque viven de eso. Entonces, que se te van a manifestar, que te van a protestar, que te van a poner editoriales en El País, en la SER y tal, asúmelos. Si es que tienes que hacer esto para cambiar el país y mejorarlo. El problema es los complejos, cuando tú llegas al poder y no haces lo que tienes que hacer. Esa política en la que el ciudadano, que ha sufrido mucha pedagogía por parte de la izquierda sobre no, que el empresario es explotador, no, que el empresario es un demonio con cuernos, no, que el empresario solamente quiere su bien, cuando evidentemente lo que más le conviene al empresario es que al trabajador le vaya bien porque produce más y por tanto gana más. En esa dualidad le han metido en la cabeza tanto que tiene derecho a trabajar y que el amigo es el Estado y el enemigo es el empresario, que darle la vuelta a ese relato es complicado, pero sobre todo es complicado si tienes complejos. Entonces, eso es una medida que yo, si estuviera en el gobierno y yo, si dependiera de mí, es lo primero que pondría. Oiga, que el ciudadano sepa, el trabajador sepa lo que le quita el Estado cada mes, ¿vale? Para que sepa lo que paga el empresario por él y lo que le quita el Estado. Y a partir de ahí, que el ciudadano decida si en relación a los servicios públicos que recibe, esa cantidad que le están quitando va aparejada. Y yo estoy convencido de que cuando vean que no va aparejada, no estaría tan conforme. Pero y sobre todo es una cuestión muchas veces que al final que no haga el empresario de recaudador malo, ¿no? Pero sí, eso es evidente. Pero además no es algo que afecte solamente, que lo afecta de lleno, lo machaca, lo tritura, le cercena al empresario. Es que hay situaciones, es que hay que salir a la calle, Concho, y meterse en los hogares. Es que hay cantidad de personas mayores que están impedidas, que están inválidas, que antes tenían lo que normalmente se llamaba pues empleadas del hogar. Una persona que cuidaba de esa mujer. Esa mujer ahora a lo mejor puede ser una viuda que está cobrando 900, 800 euros al mes. Bueno, pues ahora con las leyes en la mano tiene que pagarle a la empleada de hogar 1.400 euros en 12 pagas, 1.100 y pico en 12, y las cotizaciones sociales contrato y la seguridad, pagar la seguridad social. ¿Tú cómo puedes pedirle a una viuda, a una pensionista que vive, que no se puede valer por sí misma, cómo le puedes decir que para tener a alguien que la cuide tiene que tener un mínimo de 1.800 para pagar a su empleada doméstica? Es tal salvajada que lo único que hemos conseguido, y eso lo sabréis vosotros mejor que yo, es que montones de personas que estaban dadas de alta en la seguridad social hayan pasado a formar parte del mercado negro, es decir, economía sumergida. Porque el dueño de la casa, la señora o la familia le ha dicho, mira hija, no te podemos pagar si te quitamos de la seguridad social, porque si no nos pillan. Y así están la inmensa mayoría de las empleadas domésticas de este país. Tal cual, digamos que esos son los daños colaterales de medidas absurdas y estúpidas como estas que se están tomando. Pero ahí el PP no dice nada. Vamos al PP, precisamente. Vamos a escuchar, por ejemplo, bueno, la verdad es que hay una diferencia de tono notable. Por ejemplo, Miguel Tellado realmente les molesta. Les molesta, esa es la realidad. Sí, les irrita. Como al PSOE, como les irrita, y además se nota y en el Congreso lo saben y en los medios tal. Hoy Tellado, claro, es el siguiente, para que ustedes lo sepan, después del presidente respondiendo a Feijóo o a Abascal o esto, pues a continuación vienen las preguntas a los vicepresidentes. Hoy María Jesús Montero estaba malita y no ha podido ir, qué casualidad. Bueno, y entonces estaba Yolanda Díaz, y entonces se ha levantado Tellado, y claro, mientras le hacía la pregunta, Sánchez se ha levantado y se ha pirado, y entonces le ha dicho esto. Gracias, presidenta. Se va el señor Sánchez, se ve que tiene prisa y se conoce que eso del absentismo laboral es algo familiar, es algo genético, algo hereditario. 2 gotitas de agua. 2 gotitas de agua, lo vimos en la declaración judicial del hermano. 20 minutitos, Pedro Sánchez ya se va.
Claro, y además es verdad que todos nos quedamos con la idea de que el hermano tiene la misma voz. Podía ser Pedro Sánchez declarando ante la juez Viedma. No, y luego ha salido Feijóo, y es verdad que, vamos a ver, por situarles, y aquí hemos hablado los tres mucho, y en otros programas también de La Antorcha, desde que se produce el anuncio de la votación a favor, que se ha producido hoy, hay que decirlo, Feijóo ha endurecido el tono, y esa es la indicación que tiene en el PP, pero a continuación han votado a favor del decreto de ómnibus. Esto ha tenido un cierto debate, o mucho debate interno, digamos, entre un sector del PP, que a lo mejor podría ser Ayuso, Tellado, no lo sé, y otros, Pons, Borja Semper, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, el caso es que al final han votado a favor. Pero vamos a escuchar a Feijóo, efectivamente, el tono ha subido, y lo cierto es que es verdad que ha tenido le ha dicho a Yolanda Díaz esto de a Pablo Iglesias no se lo hubieran colado. Y luego os pregunto si al final, bueno, pues Sánchez se ha ido, se levanta y se ha ido, le importa un pimiento todo y ahí sigue. Escuchemos. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Eso está bien. Ahora, el asunto es que a continuación, unas 3 horas después, Fran, ha llegado el famoso decreto ómnibus pactado mientras en la sala del Consejo de Ministros, con todos ahí esperando, hablando con Puigdemont, y el PP, plim, ha votado que sí. Y eso ha levantado llagas. Y ahí está el PP en ese debate interno de por dónde va, qué tiene que hacer. Cuando no hay una estrategia definida, cuando te puede más intentar no molestar a la izquierda mediática y sociológica que representar con fidelidad a tus votantes o a lo que quieren tus militantes, pues sucede este tipo de contradicciones. Y este tipo de cuestiones son las que hacen que el PP, con todo lo que está cayendo, todos los escándalos de corrupción del gobierno, todo el saqueo que está produciendo, todo el hartazgo del gobierno de Sánchez que hay en España, pues el Partido Popular a día de hoy solo saque 10 escaños más respecto a lo que sacó en 2023. Y es precisamente por eso. Porque no se ve un liderazgo sólido, no se ve un liderazgo convincente y contundente, no se ve una alternativa, se ve una alternancia. Se ve un gobierno posible que puede venir que seguramente se encargue más de gestionar, seguro que mejor, porque el programa en parte económico es diferente, lo que ha hecho el sanchismo, que en sustituir al sanchismo, que en demoler el sanchismo, que en derribar el sanchismo, y por tanto eso mucha gente lo ve. Pero tú no puedes hacer un discurso parlamentario que no sigue nadie en España y que no ve nadie en España criticando a Sánchez, criticando sus medidas, criticando sus posicionamientos, pero luego votar a favor del decreto de Sánchez, porque eso es lo que sí ve la gente. Y eso es lo que luego la opinión sincronizada se encarga de difundir y se encarga de multiplicar y de amplificar. Y si tú no tienes medios para combatir eso, lo que sale es que has apoyado a Sánchez una vez más. Como no hay lo que apuntan sino simplemente, pues... Lo que apuntan digamos, en la alta dirección del PP es el siguiente argumento. Jaime, yo te lo planteo. Bueno, sin salirnos de nuestro programa, que hay que ver si efectivamente, como dice Fran, es más democristiano liberal o socialdemócrata, esa es otra historia. Lo que nos hemos salido del terreno en el que nos quiere Sánchez, porque si no estaríamos ahora todavía discutiendo de las pensiones y el PP vota que no a las pensiones y tal. En ese decreto al final efectivamente va lo de las pensiones, pero va también, sigue lo de los ocupas exactamente igual, el famoso palacete del PNV, etcétera. Claro, no es una decisión fácil, pero yo te traslado lo que dicen en los despachos altísimos de Génova, ¿no? Y tú los conoces, ¿no? ¿Qué es eso, no? Bueno, es que nos tenemos que salir del terreno donde él nos marca. Pero esto significa que el PP no puede marcar el terreno por delante. Claro, ese es el problema. Y yo, vaya por delante, que tengo buena impresión de Núñez Feijóo. Me parece un hombre sensato y responsable. Eso como primera providencia. Pero cuando veo algunas decisiones que toma el PP, me acuerdo mucho de una frase que yo creo que Feijóo debería enmarcar en su despacho de la 7ª planta de Génova. Es una frase que pronunció Gabriel García Márquez
y que venía a decir algo así como: lo primero que aprendí al cumplir 40 años es a decir no cuando es no. La frase es bonita. Lo primero que aprendí a cumplir los 40 años es a decir no cuando es no. Y a veces hay que decir no, pues cuando es no, como en este caso concreto. Lo que cabe preguntarse es por qué dicen no. Y yo le escuché la explicación a Núñez Feijóo. Núñez Feijóo dijo que pese a que en primera instancia votaron en contra del decreto ómnibus, ahora van a votar, o han votado que sí, pese a que contenía algunos aspectos que eran muy contrarios al PP, como era lo del blindaje a los ocupas y el famoso palacete del PNV, porque si votaban otra vez en contra, el gobierno de Pedro Sánchez iba a estar permanentemente acusándoles de no haber querido subir las pensiones. Es una demostración de que efectivamente están jugando con el marco mental y con el relato del Partido Socialista, porque si el Partido Popular está más preocupado de pensar qué es lo que puede decirle Pedro Sánchez de lo que puedan pensar sus votantes, Houston, tenemos un problema. Pero están ahí, están metidos en esa madriguera de la que no son capaces de salir, y luego, por otra parte, tienen una obsesión que a mí me parece que a veces resulta enfermiza por distanciarse siempre de lo que diga Vox. A veces no pasa nada por coincidir con Vox. Ya está, no pasa nada. La gente lo entiende, la gente lo entiende. Ayer, esto es información. Ayer, por ejemplo, la reunión que tuvieron con el, fue ayer, sí, ¿no? Antes de ayer, ayer, con el grupo, con los grupos parlamentarios, fue una de las grandes obsesiones. Uno de los mensajes de Feijóo fue cuidado con Vox, hay que separarse de Vox. La idea era ignorar a Vox, no entrar en las provocaciones de Vox, pero tiene una cierta obsesión con Vox. Claro, evidente. No pueden votar lo mismo que Vox. Claro, pero es que resulta que el 90% de su militancia y de los votantes del Partido Popular prefieren que se separe más de Sánchez que de Vox. Prefiere que acuerde más con Vox que con Sánchez. Prefiere que haya un gobierno con Vox con el PSOE. Entonces, eso hay que explicárselo a Feijóo. Es decir, oiga, usted sabe que con esa política está yendo en contra de lo que quieren sus votantes y militantes y de lo que quiere la alternativa para España. ¿Usted no ve lo que está pasando en Europa? ¿No ve por dónde van las corrientes en el mundo? ¿Por qué se empeña en seguir intentando acercarse al partido que está destruyendo todo lo que usted dice defender? Pues eso hay que explicárselo en Génova, porque a mí me consta que en Génova no todo el mundo está de acuerdo con la estrategia de Feijóo y de su entorno. No todo el mundo lo está. Y llegará un momento en el que, si el Partido Popular sigue estancado en los escaños en los que está... la semana pasada Tellado, en la entrevista que le hicimos, lo dijo, hay que hablar con naturalidad y sin ningún complejo con Vox. Y además él tiene contactos con Vox. Pero Tellado sí lo tiene claro. Tiene contactos con Vox, no solo los habituales parlamentarios, sino que tiene contactos con altos dirigentes de Vox más allá del Parlamento. Y hay una, digamos, un diálogo, cuanto menos, normal y fluido. Lo que pasa es que hay una parte del Partido Popular que cuanto puede mete ruedas, ¿cómo se dice eso? Meter ruedas, meter palos en las ruedas, pero, ¿no? Y eso pero claro, si yo entiendo la discrepancia... Que yo entiendo la discrepancia porque Vox tiene muchas cosas que no son comprables y tiene muchos defectos, como los tiene el Partido Popular, y también tiene virtudes como las tiene el Partido Popular y sus dirigentes. Pero es más lógico que tú te acerques a una formación que comparte ciertos valores y en la que tus militantes se parecen más a los militantes y a los votantes de Vox que a los militantes y votantes del Partido Socialista. ¿No es más lógico? Pero siendo justos os planteo, y con esto acabamos. Claro, Vox tiene también su responsabilidad en esto porque Vox tiene una apuesta estratégica, que es que ellos efectivamente no quieren a Sánchez, quieren a España y quieren a Sánchez fuera, pero pensando en el futuro y pensando en que pasen los años y pensando en un cambio generacional del votante y pensando en que el PP va a venir a sustituir, pero no a cambiar al sanchismo, ellos quieren sustituir al Partido Popular. Eso está más claro que el agua. Es decir, tienen tanta... su adversario político es tanto Sánchez como el PP, y además es una apuesta absolutamente lógica porque son dos partidos diferentes y hay que aceptar eso. Y la gente de Vox no va a volver nunca al PP. Nunca. Por supuesto, a mí me parece, algunas críticas que yo le escucho a Vox dirigidas al PP, a mí me parecen notablemente exageradas, lo tengo que decir abiertamente. Es decir, pero tú lo acabas de decir, forma parte de un movimiento táctico, un movimiento estratégico.
si ellos se cogen del brazo del Partido Popular de forma permanente por los siglos de los siglos, sin rechistar, pues naturalmente todos los réditos irían en el capacho del Partido Popular. Tienen que marcar su territorio. El problema en este caso de Vox, más allá de que sus críticas sean exacerbadas, no debería llevar al Partido Popular a no entender algo que a mí me parece que, más allá de lo que ha dicho antes Fran, que me parece que desde el punto de vista ideológico y político ha hecho un relato excepcional de lo ocurrido. Pero es que hay otra cuestión que es evidente que se nos está olvidando. En este país, en estas circunstancias, en este contexto, por una puñetera cuestión aritmética, el Partido Popular necesita a Vox. Si no, no gobierna. No gobierna. Y ya está. Y todo lo demás sobra. Podríamos estar 3 horas pronunciando discursos muy larguísimos y muy hiperbólicos. Pero es que la evidencia es, Jaime, matemáticamente, hoy por hoy, sin Vox, Feijóo no es presidente del gobierno. Salvo Jaime, y esto no es su opinión, y seguramente tú también tengas la misma, salvo que quieras gobernar con el apoyo desinteresado, entre comillas, del Partido Socialista. Es decir, con la abstención desinteresada, entre comillas. Te digo que esto no es opinión porque gran parte de la dirección de Génova va a explorar ese camino. Eso es un gazpacho indigesto. Un gazpacho indigesto. Bueno, pongámosles el término que queramos y estoy de acuerdo en que es indigestión preventiva. Pero que si el PP se acerca a los 160 escaños, hoy está en 147, 150. Si consigue acercarse tal, hay parte dentro de esa formación política que está dispuesto a explorar esa abstención desinteresada del Partido Socialista antes que gobernar con Vox por las posibles hipotecas que le pueda poner Vox. Ojo. Eso es así. Es más, lo que el cálculo del 23J en el Partido Popular, cuando las encuestas, que estaba claro, una escopeta de feria, les situaban en 150 y tantos, incluso algunos decían 160. Yo le escuché a altísimos, 48 horas antes de las elecciones, a 2 altísimos dirigentes del PP en Málaga decirnos que, bueno, que 160. Y el cálculo de una parte del PP es que con esos 160 mirar más a ver si el PNV y Junts pues cambian de tal, si el PSOE liquida el sanchismo y entonces viene una tal, y no depender de Vox. Y ese sigue siendo el cálculo y la pelea interna, la lucha interna que tienen. Quiere decir que cuando las encuestas ahora dan 150-40 y suman 190, pues ese es el PP antiguo en una mayoría absoluta de Rajoy o de Aznar. Pero eso está fracturado y dividido. Su meta no es la mayoría absoluta, sino los 150, 160 y llegar a este punto en el que... Ahora, yo creo que eso es más deseo, no de llegar a 160, sino el llegar a esos acuerdos, deseo que realidad. En el futuro lo veremos. A mí eso me parece, con todos los respetos al Partido Popular, una paja mental. Eso es una paja mental. Pues eso es lo que te digo. Y luego, además, hay una cosa que es evidente. ¿Cómo es posible que un partido que representa a 8 millones de personas, en la planta del Noble de Génova, de Génova 7, haya una mayoría que piensa que esta vía que tú acabas de explicitar es la vía más recomendable, cuando el 98% de su base social, de su militancia, estaría perfectamente de acuerdo, sin ningún tipo de problema, en cogerse del brazo de Vox? Es que ese es el problema que tiene el Partido Popular, que es que la clase dirigente no es una representación fiel de la militancia. Parece que a veces piensan distinto de lo que piensa la gente que les vota. Total. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Bueno, problemas de definiciones que mientras tanto pues lo llevan a eso. Efectivamente hay instrucciones de moverse mucho en redes, hay instrucciones de intentar ignorar a Vox, pero con la obsesión de Vox, de endurecer un poco los términos, lo hemos visto en el discurso de Feijóo de hoy, etcétera, etcétera, pero al final esta indefinición yo creo que al final es muy evidente y a la gente, incluso los propios votantes o simpatizantes del PP, la ven. Y se termina votando que sí al decreto ómnibus. Oye, gracias a los dos. Me quedo con la idea de que es un paripé, esto entre ellos, ¿no? Tantos peleados, pero están peleados. Me quedo con la idea de que Sánchez está en su casa, se ha vuelto ya y ha dicho, se la pela todo, con perdón, y que veremos, y que el tío está tan tranquilo, que pase lo que pase. Bueno, un abrazo a los dos y muchísimas gracias, Fran y Jaime. Ha sido un placer. Un placer, como siempre. Y gracias a ustedes por vernos.